Hola, muy buenas de nuevo. Soy Ignacio Hernández Cosme, psicólogo clínico, y hoy venimos a hablar de un tema muy al uso, que está muy presente en el día de hoy, o por lo menos en la práctica clínica de mi consulta se produce con bastante frecuencia, y es el tema de las crisis de ansiedad. Vamos a hablar de cómo se producen estas crisis de ansiedad, por qué se suelen producir y dar una serie de estrategias para cómo afrontarlas de una manera adecuada y que no afecten a nuestra vida. Bien, estas crisis de ansiedad, o lo que es la definición de una crisis de ansiedad, es un ataque de pánico o un exceso de ansiedad, digamos de un nivel 10, siendo entre 1 y 10, siendo el nivel máximo de ansiedad, y que nosotros no podemos controlar, nosotros perdemos el control y llegamos a un punto en el que pues nos pueden dar una serie de reacciones corporales del sistema, sobre todo el sistema parasimpático, es decir, taquicardia, sudoración, situaciones estresantes en las cuales tenemos la sensación también de perder el control. Insisto, la sensación de perder el control. No es que lo perdamos, sino que es esa sensación. Y son una serie de miedos que se producen a raíz de tener unos niveles extremos de ansiedad, provocados por diferentes puestos de trabajo. Vamos a poner un ejemplo de un trabajo concreto en el que se puede producir. Una persona que trabaja, por poner un ejemplo, en una situación de emergencia y que está trabajando un turno de 24 horas y tiene unas emergencias continuas, todas muy extremas, o una persona que trabaja con personas mayores y que tiene pues una noche muy complicada, un turno muy complicado, y entonces se produce esa ansiedad, esa crisis de ansiedad porque ha estado mucho tiempo interviniendo y se produce, por ejemplo, en casa, pues esas taquicardias, esas sudoraciones. O bien, esa pérdida, esa sensación de que vamos a perder el control, una respiración jadeante, una situación extrema. Bien. La manera de solucionar toda esta serie de crisis, o las estrategias que se pueden utilizar, es ante todo hay que tener en cuenta que hay que pensar que hay que controlar esos pensamientos catastróficos. Hay que ver que es una situación totalmente normal, que la podemos controlar y que vamos a llegar al control, y hay que intentar respirar hondo, respirar profundamente para ver que vamos a controlar esa situación. Desde luego es una situación para aprender, en la que vamos a aprender y que vamos a mejorar. Sobre todo, no dejar al miedo que controle esa situación. El miedo al final, a corto o medio plazo, va a pasar, que en poco tiempo, por exposición pura y dura, va a desaparecer ese miedo por sí mismo, y luego al final afrontarlo después de que haya pasado cierto tiempo, unos minutos, o normalmente suelen ser unos minutos. Lo que pasa es que en nuestra cabeza nos da la sensación de que son horas, o puede ser muchísimo tiempo. Entonces, una vez pasado ese tiempo, pensamos cómo de nuevo la situación, y una vez que ya ha bajado ese nivel de activación, puede pasar en función de eso unos minutos, 10, 15, 20 minutos, depende, y después enfocamos esa situación de nuevo. La vemos desde el cariz más relajado, desde una manera, de un estilo bastante más relajado, más calmado, y vemos cómo han ido esas sensaciones y que simplemente es un miedo que nos aparece y que será una ocasión nueva para aprender cómo vamos a manejar estas otras situaciones. Entonces, a partir de ahí, se produce tal y como estoy diciendo, parece una situación sencilla, pero conlleva un trabajo terapéutico en consulta que, hay que manejar, hay que trabajar estrategias de respiración, técnicas de relajación, y luego cómo afrontar esa situación, porque no se pueden aplicar del todo en una situación máxima de estrés porque se potenciaría. Pero eso, como tal, como decía Ignacio Hernández Cosme, estaré encantado de poderoslo solucionar, y será un placer para mí que os pongáis en contacto conmigo. Bien, nada más, este era el vídeo de hoy, cómo manejar las crisis de ansiedad. Bien, encantado, un saludo y hasta el próximo. Hasta pronto.